Bueno, pues llegó el día cuando se nos invitó, cuando se nos dio la oportunidad de participar en esta gira y preguntábamos qué se esperaba, ¿no?, de las personas que íbamos a subirnos en aquel avión, a ver tantas experiencias. Pues nos hablaba que por un lado lo que íbamos era poner nuestros oídos, nuestro cuerpo, a mostrar solidaridad con todas las comunidades afectadas, y también estaba un poco no sé si compromiso o si no por nuestra parte, la necesidad de compartir lo que ya habíamos visto pues con nuestras comunidades, con nuestras asociaciones, y en eso estamos, ¿no? Y para eso este evento de hoy, que para mí pues realmente es bastante emocionante, y nada, pues agradeceros también el haberos acercado, y un placer tener aquí a Jaime, compañero de la comunidad de Santa Marta. Luego nos contará un poco su historia, pero desde luego que yo creo que es un elemento para hacer de esta presentación pues algo bonito, y algo, yo creo que va a ser muy inspirador también para las luchas que tenemos aquí. Dicho esto, pues nada, este es un poco el esquema que vamos a seguir a lo largo del día de hoy. Para mí también es un reto, porque una cosa que vimos es que la cantidad de información que manejamos en cuestión de 12, 13 días pues fue realmente muy exhausta. Entonces sí que quiero avisar que nada de lo que yo diga va de alguna manera a sustituir todo lo que está puesto en el informe. Voy a intentar transmitir un poco la esencia, el espíritu, pero para entrar un poco en los datos, en cómo han sido los acontecimientos, pues estáis invitadas a cogerlo. No sé si hay copias suficientes, pero si no, decir que se puede descargar en la página web del OMAL. Si ponéis OMAL gira extractivismo en Google, os va a aparecer de las primeras entradas, y ahí podéis acceder a la versión digital. Y dicho esto, pues simplemente presentar la gira, tal como aparece aquí, entre los días del 7 al 20 de julio de este 2025, pues un grupo de personas integrantes de distintos colectivos. Entre ellos tenemos el propio Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la Asociación ACAFREMIN, que es la Alianza Centroamericana frente a la Minería, el ERIC, que nos acompañó en nuestra visita en la zona de Honduras, Madreselva, que hizo lo propio en Guatemala, y luego ciertos colectivos de personas que integraron este equipo, que hubo gente de Hausi, Sucaroría, del sindicato ELA, de la ONG Visilur, como no Urkabustaiz Babestus, Ecologistak Marchan y el Gune Ecosocialista. Los objetivos que se planteaban con esta gira eran pues lo que comentaba, ¿no? De alguna manera dar testimonio, escuchar, acompañar a estas comunidades que estaban sufriendo unas violencias que muchas veces pasan ajenas a nuestros ojos, a nuestra propia experiencia, pero que es la cara B, es la parte o el patio de atrás de lo que conlleva nuestros modos de vida imperial, lo que hay al otro lado. Y yo creo que desde ese punto de vista el recibir esos testimonios era una cosa que ya de por sí tenía mucho valor. Por otro lado, el visibilizar, dar a conocer todos los impactos de muchísimas dimensiones, tanto social, ambiental, políticos, del extractivismo minero en los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Fortalecer las alianzas y las redes de solidaridad entre el norte y el sur global, entre Euskadi y Centroamérica. Exigir responsabilidades tanto a instituciones y empresas responsables de toda esta violencia, digamos, estructurada. Y finalmente, pues promover, abrir el debate sobre otros modelos de transición que puedan de alguna manera ponerse el adjetivo de justa y responsable. Dicho esto, una compañera ha hecho un trabajo, la verdad es que yo creo que muy bonito, y ha puesto toda nuestra gira en una pequeña animación, y voy a empezar con ella. Ahí vamos a ver un poco cómo fue ese viaje, con este vídeo de nada, que es de una cosa de un minutito, y pues que el vídeo hable por mí. Entonces, bueno, comento un poco, ¿no? Llegamos a Ciudad de Guatemala, nos reunimos con responsables políticos y visitamos el primer proyecto, que era el proyecto de Cerro Blanco en Asunción Mita. Aquí hablamos con personas afectadas. De allí nos dirigimos a la zona de Río Dulce, el Estor, visitamos el proyecto Fénix, que está, digamos, en las inmediaciones del lago Izabal. De allí entramos en Honduras, visitamos el Progreso, nos juntamos con la gente del ERIC, la radio, digamos, popular. Fuimos a la zona de Guapinol, en Tocoa, vimos realmente los proyectos mineros de los Pinales. Aquí tenemos el río Guapinol. Bajamos a la capital, a Tegucigalpa,
allí nos juntamos también con responsables, vimos las afecciones de un proyecto avícola en este caso, fuimos a la zona del sur, la zona del Corpus, otra mina de oro al sur de Honduras y finalmente acabamos en El Salvador, en la zona de Santa Marta, que luego Jaime nos contará. Entonces, bueno, finalmente acabamos en Ciudad de San Salvador, de donde iniciamos el regreso. Bueno, dicho esto, voy a repasar muy por encima lo que serían los proyectos para quedarnos no tanto con el dato, pero sí con la esencia, todos esos elementos que, digamos, vemos que se repiten con distintas particularidades en uno y otro proyecto. El primero que visitamos fue el proyecto de Cerro Blanco. Es un proyecto de oro del cual el titular sería que desde el 2007, a pesar de todos los desmanes, no ha extraído ni una sola onza de oro. Es un proyecto, digamos, que inicialmente era un proyecto de minería subterránea. Cuando empezaron, debido a la falta de estudios, descubrieron que todo el interior de la tierra estaba totalmente anegado de agua termal con un contenido en arsénico tremendo y lejos de reconocer eso como una derrota, lo que hicieron era reinventarlo y reinventarlo como un proyecto a cielo abierto. A día de hoy tienen un estudio de impacto ambiental desfavorable. Parece que el gobierno actual de Bernardo Arévalo sí que dice que lo va a parar, pero realmente es que sigue habiendo actividad. Nosotros pudimos ver las propias inmediaciones de la mina y veíamos cómo había trabajadores y está un poco en el aire ver qué es lo que pasará. Tiene una cosa muy característica este proyecto, es que parte de esta contaminación de arsénico bajaría al lago Guija. El lago Guija está, digamos, en la zona de Guatemala, pero ya es el lugar de donde nace el río Lempa, que es un río que atraviesa El Salvador, el país vecino de norte a sur, y es la principal fuente de agua potable del país. Entonces, las implicaciones geopolíticas que tenía cualquier, digamos, contaminación en el caso de este proyecto, pues era una cosa muy seria, que ha hecho que tanto comunidades a uno y otro lado de la frontera se hayan, digamos, coordinado para hacer resistencia. De momento no sabemos lo que va a pasar. Hubo una consulta popular en el 2022, pero todos los intentos por parte de la empresa han sido deslegitimarla. Entonces, digamos que el proyecto, a pesar de todo, sigue vivo, sigue adelante y si, digamos, los intereses de la minera siguen adelante, pues, digamos, pues puede generar unos impactos muy fuertes. Aquí simplemente una imagen donde estamos visitando las inmediaciones de la mina. Aquí no se ve, pero en el otro lado podríamos las balsas de agua contaminadas de arsénico y tuvimos la oportunidad de hablar con personas afectadas. Aquí tendríamos a Elda Ramírez del caserío La Lima, donde hay 160 familias que han venido sufriendo esto de forma sistemática y también tuvimos el testimonio de Arnulfo Díaz, trabajador. Fue, digamos, contratado por la empresa, por las explosiones perdió el oído, no ha recibido ninguna indemnización y es prácticamente un buen ejemplo para representar todo este clima de impunidad que acompaña a los proyectos mineros. El siguiente que visitamos fue un proyecto, en este caso, no de oro, sino una mina de níquel. Es una mina de níquel que está en las inmediaciones del río Izabal. Aquí tenemos una imagen aérea en la zona del Estor, todavía en Guatemala. Tenemos una operación frente a que no ha habido una consulta indígena y a pesar de que, digamos, la normativa, tanto nacional como internacional, así lo exige, y una militarización total de la zona, con criminalización, asesinamientos, hostigamientos y todo tipo de agresiones, ¿no? Tenemos, estos serían un poco los actores que están metidos en la pomada. Y luego, en cuanto a los conflictos, pues desalojos, expropiación de tierras, contaminación del lago Izabal, donde se veía que por temporadas las aguas se teñían de rojo por toda la contaminación que vertía la actividad de la mina y una violencia, de nuevo, son constantes, ¿no? Violencia sistematizada contra periodistas y personas defensoras. Entonces, a día de hoy lo que vimos es que en su momento había una alianza entre la empresa y el Estado muy fuerte, que ha hecho que prácticamente de facto la empresa sigue adelante y una vulneración sistemática del derecho a consulta. Cuando fuimos allí a reunirnos con las comunidades, pues primero empezamos con una mística, estuvimos acompañados pues con gente de todo credo, hablando un poco de las problemáticas. Se instaló un simulacro de Tribunal Permanente de los Pueblos, donde las diferentes personas líderes de las comunidades nos dieron sus testimonios, hablaban de violaciones por parte de los trabajadores de la minería y un montón de vulneraciones
los derechos humanos. Subimos a visitar el lote 9, uno de las zonas más afectadas. Bueno, he querido hacer un vídeo porque yo creo que da también un poco la sensación de la experiencia. Subimos a la zona del lote 9 en un paisaje que realmente quitaba la respiración. Allí estuvimos en un viaje de cerca de 45 minutos, una hora, que se hicieron 2, pero bueno, toda una experiencia. Allí nos recibió la comunidad, nos contaron un poco todas las tropelías que habían sufrido y tuvimos también un momento para compartir con ellos, para realmente pues sellar estos lazos de solidaridad que estaban dentro de los objetivos de la misión. De allí nos movimos a Guapinol. Guapinol es un conglomerado de proyecto extractivo minero, en este caso de óxidos de hierro, y una central térmica. Aquí vemos una imagen de su construcción. Aquí lo que vemos es, pues bueno, juicios, hostigamiento contra los defensores de derechos humanos. Vimos que para la explotación de este parque modificaron de forma totalmente interesada los límites del parque natural de Carlos Escaleras. Carlos Escaleras fue otro defensor que fue asesinado en su momento y digamos que por parte del Estado hubo todo tipo de facilidad para que la empresa pudiese instalar sus desarrollos. Son inversiones estadounidenses en este caso y ha habido una gran labor de resistencia por parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes, integrado por gente de las comunidades afectadas, Comunidad Guapinol, Nueva Lempira y de la propia Tocoa, que sería la capital del departamento de Colón. Allí lo que ha ocurrido es una contaminación del agua y una amenaza continua al propio río Guapinol, que es fuente de vida y además que tiene un papel muy importante en la propia cosmovisión de las comunidades. Hace 3 años ya, 8 defensores fueron encarcelados sin ningún tipo de juicio previo durante 2 años y más recientemente, el pasado mes de septiembre, Juan López, líder de la resistencia, pues fue asesinado. Hubo medidas cautelares, la propia CIDI, que es la comisión, digamos, que vela por, digamos, la defensa y seguridad de los defensores, dijo que había que poner medidas de alguna manera para proteger, no se hizo y finalmente le quitaron la vida en septiembre del año pasado. Aquí lo que vemos en Honduras es que pese a que hay un gobierno que a priori sobre el papel sí que tiene una voluntad por esclarecer el caso, son estados débiles, el poder de las propias empresas es tan fuerte que se ven totalmente incapaces. Al menos esa es un poco la lectura que nos hacen ver en las reuniones que pudimos estar con gente que era de los propios partidos en el gobierno, ¿no? Aquí una imagen visitando la central térmica que está dentro de este complejo industrial. Esto sería la comunidad de Nueva Lempira. Aquí estuvimos presentando la misión junto al río Guapinol con la gente de la comunidad y finalmente tuvimos un conversatorio con diferentes colectivos de la zona, intercambiando experiencias, intercambiando estrategias y simplemente, pues lo dicho, ¿no?, escuchándonos y contándonos. Ahí vemos una imagen del líder asesinado Juan López en ese póster de la izquierda. De allí nos movimos ya voy acabando, Nos movimos a otros proyectos mineros, en este caso en la zona del Corpus, al sur de Honduras, en la zona de Choluteca, y esto sí que era otra lógica. Lo que vimos aquí es algo más parecido a lo que podría ser un desarrollo tipo Far West, pensad en las películas del oeste. Allí la empresa realmente no corría mucho riesgo, las empresas llegaban y lo que ponían eran simplemente las condiciones para una explotación económica en la cual eran las personas las que ponían sus cuerpos y sus recursos para sacar oro y vendérselo a la empresa. Entonces la empresa prácticamente, para que nos hagamos una idea, imaginad que abre una oficina donde quien sea capaz de encontrar su oro haciendo su propio túnel se lo iba a pagar y realmente lo que se generaba ahí era una lógica pues cuanto menos complicada, ¿no? Muy, muy perversa. Aquí teníamos incluso que se habían hecho poblaciones en torno a la propia actividad minera, no había población antes. Entonces, claro, la propia existencia de estas comunidades estaba vinculada a la minería. No era posible incluso creer en un modelo económico alternativo porque es que estaba antes la mina casi que las personas. Entonces aquí realmente veíamos eso que dicen los corridos mexicanos, ¿no?, de que la vida no vale nada, pues en primera persona. No nos acercamos a la zona de las explotaciones, pues porque, esto no lo he dicho, pero por cuestiones de seguridad, cada vez que íbamos a un sitio,
las organizaciones locales que nos acompañaban decidían qué sitios se podían visitar, qué sitios no, qué actividades podrían ser públicas y cuáles no podrían ser públicas, porque lo que se vio prioritario en todo momento, como no puede ser, es que nosotros íbamos a estar allí de paso, pero las condiciones que podía tener esta visita pues podrían ser, digamos, de poner, digamos, en peligro a las comunidades. Entonces, bueno, una imagen final de la reunión que tuvimos en la zona del Corpus con los colectivos afectados. Y finalmente, aquí ya no me voy a extender porque tenemos a Jaime que nos va a contar de primera mano cómo ha sido la lucha en El Salvador. No se ve bien la imagen porque está el texto delante, realmente no corresponde. Él nos va a hablar de su proyecto, que es el proyecto del Dorado, en la zona de Cabañas y Sensuntepeque, pero es muy característico porque hace, yo creo que ya casi, no sé si 100 años, hubo una explotación en la zona del río San Sebastián y a día de hoy el agua de ese río es del color de la Fanta naranja. En esta foto, pues no lo vemos porque he puesto el texto delante, pero incluso hicimos allí un evento, un encuentro, y trajeron una botella rellenada con ese agua, y ya digo que lava la carne, o sea, algo que había estado realmente en operación hace ya más de 100 años, esto es lo que realmente trae la minería. Tuvimos pues la oportunidad de juntarnos con los colectivos afectados, fuimos a la radio, nos visitaron Radio Victoria, y luego yo esta parte no es tanto de la misión, pero sí a nivel personal, como yo con Jaime, con Irache, con la gente de Ingeniería Sin Fronteras, sí que llevaba tiempo trabajando, haciendo proyectitos para la comunidad de Santa Marta, pues sí que me apetecía acabar con esta imagen donde después de la gira, tanto yo como Iñaki nos acercamos allí y tuvimos un pequeño taller a seguir hablando un poco de esos temas que empezamos a trabajar en la distancia, de cómo pensar otros modelos de transición, ¿no? Como realmente que sean respetuosos y que ese eje de beneficio, coste e impacto que se reparta de una forma justa, que yo creo que esa es la reivindicación fundamental siempre que se plantea cualquier tipo de desarrollo. Aquí va a haber un dolor, aquí va a haber un impacto, aquí va a haber un coste y aquí va a haber un beneficio. ¿Cómo hacemos para que ese reparto, digamos, sea de una forma justa? Y si realmente hay que sacrificar parte de nuestro patrimonio para algo, sea para el beneficio de las personas que realmente van a sufrir esos impactos. Y ahí hay un debate que os voy a contar, ¿no? del copón. Voy a acabar muy rápido con las conclusiones de la gira. Simplemente solo constatamos cosas de las que ya éramos conscientes, pero realmente con la sensación de realidad y verdad que le da el oír las voces, el ver los cuerpos y los silencios. Vimos que el modelo extractivo provoca un saqueo de recursos y unos beneficios mínimos para los territorios, a pesar de todo el marketing, a pesar de toda la propaganda y de todos los relatos que se utilizan previamente para legitimarlo. Eso es algo que vemos en todos los sitios. Vemos que las comunidades resisten, son un ejemplo de resistencia. Yo creo que simplemente el ir allí, verlo y volver, pues es como un chute de una forma que quizás no se mida su labor desde un sentido de conseguir una victoria, pero sí de dignidad. Entonces yo creo que eso es algo que sí que, a pesar de que yo aquí solo os traigo unas imágenes y un relato, pues sí que me gustaría el poder transmitirlo, ¿no? Es parte, yo creo que del compromiso tácito que cogimos con las comunidades. Hay en todos los casos una captura del Estado, más allá de los discursos, de los intereses. Lo que ocurre es que son estados muy débiles, muy mediados por intereses corporativos, con una militarización muy alta y unos niveles de represión tremendos. Y luego, pues, decir que no somos ajenos a ello. O sea, que son nuestros modos de vida los que realmente generan las condiciones para que ahí haya un gran negocio. Entonces yo creo que este labor también de tomar responsabilidad sobre ello es algo de lo que no podemos escapar. Y por último, decir que, bueno, por anteúltimo, ¿no? Que una transición ecológica justa exige cambiar esa lógica del beneficio y fortalecer otros valores, como puede ser la democracia en la toma de decisiones. Y luego decir que la solidaridad internacional es clave para proteger a quienes defienden el territorio. Y más allá de esto, también unas propuestas que hemos sacado en el trabajo del informe, el decir que hace falta parar estos proyectos, establecer moratorias sobre las nuevas concesiones mineras hasta que se garanticen los derechos de los pueblos, fortalecer marcos normativos y mecanismos que sirvan para que las empresas responsables de todas estas agresiones y de todos estos daños rindan cuentas, garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada, que aun recogida por parte de la ONU
o no se aplica o se aplica de una forma totalmente insuficiente y únicamente para legitimar decisiones que ya están tomadas a priori. Aprobar y aplicar leyes de protección de defensores y defensoras del territorio, incluyendo sistemas de sanción efectiva. Vincular el consumo, la financiación y las cadenas de valor europeas y vascas al respeto integral de los derechos humanos de los territorios extractivos. Y apoyar las economías locales, la agroecología, la autonomía energética y, en definitiva, modelos alternativos que sean, digamos, compatibles con la vida, aquí y allá. Y, por último, bueno, impulsar alianzas de solidaridad norte-sur, intercambio de saberes y visibilidad internacional para los conflictos territoriales. Quería acabar mi parte de la presentación con esta foto. Allí nos juntamos con la gente de Trexa, la gente de la plataforma en resistencia a Trexa. Trexa es un planteamiento de una gran línea eléctrica para atravesar la totalidad de Centroamérica de norte a sur, con unas prácticas muy similares a las que puede tener una Solaria, una red eléctrica de España aquí, y decir que, bueno, pues que fue bonito también juntarnos con ellas. La compañera que nos visitó en noviembre del año pasado, Ana Laura, pues bueno, recibimos con tristeza que en el momento en el que estábamos allí no pudo venir porque estaba en ese momento simplemente escondida por las amenazas, por las represalias que se estaban teniendo, pues por estar simplemente defendiendo el territorio y defendiendo la vida. Y antes de acabar, pues no lo he contado, ¿no? Pero para mí visitar Guapinol también fue importante, pues porque bueno, pues la vida me llevó también a conocer a Dalila. Dalila hizo unas grandes acampadas allí, protagonizó, ¿no?, con otros compañeros contra la entrada de estas empresas. Fue perseguida, se le atacó con disparos de bala y finalmente tuvo que salir de allí. A día de hoy está con nosotros, está en Euskadi, está luchando desde aquí. Yo creo que es la persona que, al menos en lo personal, más nos ha enseñado lo que es defender eso que quieres, y quería compartir un pequeño texto de ella. Entonces, bueno, lo voy a leer así a modo de cierre y vamos luego a hablar un poquito en concreto del caso de El Salvador. Y nada, voy a ello. Que no muera la esperanza de volver al camino del que venimos, dejamos migas, huellas de nuestros pies descalzos, quitamos las espinas, limpiamos el camino para los pequeños que vienen detrás. Que no muera la esperanza del pueblo que te ama y te defiende. Que revivan tus bosques, que cicatricen tus heridas, madre mía, que el canto del bosque se escuche de nuevo con libertad. Madre mía, espéranos, que tenemos sed de ti. Guárdanos tus ojitos, agua entre higueros. Madre mía, te siento tan cerca y tan lejos a la vez. Cada día añoramos más tu canto, tu belleza, tu amor, tu bondad, nuestros cultivos. Cada día te amamos más. Siempre seremos tus rebeldes, eso que llaman delincuentes por amarte tanto, por cuidarte, por defender a su madre, por negarnos a morir sin ti. Que no muera la esperanza, que el río siga bajando con fuerza, que las crecientes rompan los silencios, que los candiles sigan encendidos, que las voces se unan hasta que el político sordo y ciego escuche, y tú seas libre porque siempre fuiste libre. Guapinol resiste. Y pasamos para nosotros era muy importante el alumbrar también esta presentación, pues con experiencias de gente que realmente está viviendo esto, y simplemente pues vuelvo a pedir un aplauso para Jaime, que nos va a venir a contar su lucha. Buenas noches. Es un gusto estar aquí. Conocí por primera vez Euskal Herria en 2014 y desde entonces he sentido que, como decía un poeta salvadoreño, este pedacito de mundo, ¿no?, también me hace sentir muy bien, igual que esa comunidad de la que vengo, una comunidad rural en el norte de El Salvador. Yo soy hijo de campesinos, de una campesina. Vengo de una comunidad de agricultores, de agricultoras, y tengo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, a todas y todos, pero hay otras mujeres y otros hombres que podrían estar aquí también compartiendo
su experiencia de lucha, cómo desde allá ponen el cuerpo, el rostro, ponen su voz también para la defensa del territorio. Entonces me siento afortunado y se siente una gran responsabilidad también hacer esto, ¿no? Entonces trataré de exponer un poco cuál es esa situación que tenemos en este momento en El Salvador. Y a veces se puede pensar, viene gente de América Latina, viene de distintas partes y venimos solo con problemas, con conflictos, con historias de miedo muchas veces, con historias que incluyen asesinatos, que incluyen criminalización. Pero es que somos territorios en los cuales se disputa mucho el poder también, somos territorios en los cuales el poder económico, el poder político tiene sus ojos puestos porque, pues no sé, hemos tenido, como decían en algún momento, la maldición de algunos recursos, ¿no? Y están ahí y están atentos y atentas a cómo obtenerlos. Entonces nos toca a veces hablar de esa situación y a veces parece, como decía Gabriel García Márquez también, es casi un realismo mágico, porque hay historias que se cuentan que parecen sacadas de uno de sus libros, a veces parecen increíbles, pero es realidad, son cosas que se viven realmente ahí en el territorio. Entonces ese realismo mágico como figura literaria latinoamericana está muy presente definitivamente también en todo lo que vivimos, lo que compartimos. Pues bien, yo soy Jaime Sánchez, como dijeron, hijo de campesinos, campesinas, y quiero empezar con una pregunta. A mí me gusta el color morado. ¿Qué color les gusta a ustedes? ¿Cuál es su color favorito? Unas 2 personas que me puedan decir qué color es su favorito. A ti que estás enfrente. El negro. ¿Alguien más? El verde. Bien, ¿alguien más? ¿Acá? Azul. Bien, pues mira, ya vamos como 4 o 5 personas y nadie dijo el amarillo. Pero ¿por qué el amarillo del oro nos vuelve tan locos y locas, parece, a la sociedad? Hay como un fetiche, parece, sobre ese material, ¿no? Sobre ese producto que está ahí, que ha sido una generación de la tierra, de procesos físico-químicos tan fundamentales en nuestra construcción de planeta, y vuelve tan loco y tan loca a muchas personas, ¿no? Y leía más una parte muy mínima realmente del oro que se extrae, realmente se usa para elementos que podemos o cuestiones que generamos que se pueden considerar que son fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Se usa en algunas cuestiones relacionadas con odontología, en algunos elementos relacionados con avances tecnológicos, pero todo lo demás sirve básicamente para ostentar muchas veces una cuestión pública de demostrar, mira, yo ando un anillo de oro, yo ando un collar de oro. Es decir, ese amarillo fetiche se ha convertido en la maldición para muchos territorios, porque al tenerlo ahí, incluso en el caso como El Salvador, que no es que haya oro tirado, como dijo el presidente, y que vamos caminando descalzos y se nos pega en los pies, porque fue lo que planteó el presidente de El Salvador. Hay un oro muy distribuido en el territorio, es cierto, hay oro, pero se vende desde una lógica de ve por ahí y recoge pepitas de oro prácticamente, únicamente para generar ostentar poder económico, únicamente para mantener eso que en el centro del sistema capitalista está, que es las monedas también muchas veces. Entonces quería empezar por eso. En noviembre del año pasado, después de que las organizaciones ya habían venido hablando por años, mira, aunque en 2017 se aprobó la ley de prohibición minerometálica, la amenaza minera está latente, está presente. En cualquier momento cualquier gobierno retomará el tema y se volverá a abrir. Eso ha llevado a criminalización de personas. Y a mí me recordaba una exposición de un autor un día en Bilbao. Presentó un libro, ahora se me olvida el nombre del autor, pero el libro sí, recuerdo que se llama ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Y es que decía que a veces
ciertos razonamientos desde la lógica occidental, y yo creo que más que desde la lógica occidental es desde la idea de la mercantilización de los bienes naturales, se ríe de las creencias de los pueblos, muchas veces de la conexión que tienen con su territorio, con su bosque, con su río. Y él cuenta la historia de Asturias, de cómo la extracción de hierro, sobre todo, impactaba en la salud de la gente, pero que la gente tenía conexión con el territorio. Pero las empresas decían: ¿cómo va a ser la montaña un dios? Hagámosle un agujero y saquemos ese puto carbón. Perdón, el carbón era que sacaban en Asturias. Entonces, de esa misma forma llegan también las empresas a los territorios. Es decir, ¿qué me importa? ¿Cómo es posible que defiendas una montaña, un peñón, una piedra, ¿no? Rompamos eso, saquemos el oro que hay ahí, porque eso es lo importante, eso es lo fundamental que moverá la economía, algo que no necesariamente pues impacta en la vida de la gente en el buen sentido. Y en noviembre del año pasado, Bukele dijo: si queremos desarrollo, tendremos que partir montañas. Así empezó básicamente su campaña de relanzamiento de toda la narrativa para aperturar no para aperturar debate, sino para volver a controlar la narrativa sobre bienes naturales y sobre el oro en concreto. Entonces quería plantear esos elementos antes de ir a esto. Les prometo que no son tantas diapositivas, pero bueno, como decía, en El Salvador, allá por los 50 hubo minería metálica en distintas partes del país. Hay proyectos como en la zona de La Unión, que es el que hacía alusión Álvaro, un proyecto a las orillas del río San Sebastián. 80 años después, el lixiviado que surge del proceso de limpieza que es necesario hacer cuando rompes la piedra y necesitas separar el oro de la roca, tienes que limpiarlo con distintos químicos, ¿no? Esos químicos no desaparecen así por así en el entorno ecosistémico. Son elementos que quedan ahí, que se acumulan y que siguen apareciendo 80 años después en un río que no es apto en ningún momento, ni siquiera para una ducha, porque se te caería la piel seguramente. Entonces, en los 60 y 70, debido a la situación de guerra que vivió el país, hubo muchas empresas que tuvieron que retirarse del país, pero también porque la tecnología de ese momento ya no permitió adentrarse más en los proyectos. Vino la guerra, se firman en 1992 los acuerdos de paz, y en 1994 por primera vez un gobierno vuelve a hablar de que era necesario el desarrollo de proyectos mineros porque había oro en el territorio, y en concreto lo digo, apenas había aprendido a hablar, creo, a leer, perdón, pero recuerdo haber leído en un plan de gobierno de Calderón Sol, que fue un presidente que al final tuvo El Salvador entre el 94 y 1999, y ya hablaba de la necesidad de desarrollar proyectos mineros. En ese momento, pues la población de Cabañas, que es del departamento que vengo, no sabíamos nada de minería. Bien, pasaron los años. En el 2000-2001 ya empieza a saber de que la empresa Pacific Rim se instala en el territorio y empieza a tratar de ganar mentes y corazones. ¿Cómo? Por un lado, te patrocino las fiestas de tu pueblo, te construye una cancha de fútbol, necesitas hacer un muro de protección en alguna zona de tu comunidad, te lo patrocino. Vamos a hacer un jaripeo y no sé qué, pues ponemos todo lo que se necesite. Entonces fueron avanzando en esa lógica. La población de Cabañas, el primer foro que hizo sobre el tema de minería realmente era: la minería, una oportunidad o una amenaza. No sabíamos no teníamos mayor conocimiento sobre la minería. Pero bien, eso facilitó que medios de comunicación alternativos como Radio Victoria y como muchas otras organizaciones creásemos espacios de formación, cómo conocer desde experiencias de otros pueblos en Honduras, en Guatemala, cómo impactaba la minería. Y se hicieron intercambios con Guatemala,
con Valle de Siria en Honduras, y se pudo constatar el impacto que iba a tener esos proyectos. Y eso generó una posición clarísima de no a la minería. Fue una lucha grandísima desde esos años hasta 2017, cuando se aprueba una ley de prohibición minerometálica. Pero antes de ello hubo criminalización, asesinatos, boicot a medios de comunicación alternativos, hubo diversas acciones que trataron de desmontar todo el proceso de resistencia. Pero también hubo un proceso muy interesante de las comunidades. Yo recuerdo, por plantear una figura que se creó, fue algo que le llamábamos las caravanas de la risa. Íbamos de comunidad en comunidad. Yo he bailado danza folclórica en El Salvador por mucho tiempo, he hecho teatro, y nuestro objetivo era cómo llevar desde esas expresiones artísticas el mensaje de impacto que iba a tener la minería. Construimos radionovelas, por ejemplo, Dora en el país de la minería, hablábamos de Doña Cántara y Don Chorro, tratábamos de usar también la comunicación como un elemento que conectara con las comunidades, que se entendieran que el tema minero no era una cuestión simplemente de, bueno, se rompe un canal en la tierra, abres un túnel y vas a sacar oro. ¿Qué queda después de eso también? ¿Cómo impactará en la vida? En ese entonces, ahí por los 2000 y tanto, El Salvador tenía una ley de minería de los 60 que planteaba que únicamente las empresas estaban obligadas, en caso del desarrollo de proyectos de explotación minera, de entregar un 2% de las riquezas generadas. Un 1% iba dedicado al gobierno central y un 1% al gobierno municipal. Un 2% apenas. Y luego nos quedaba toda la mierda que se generara ahí, ¿no? Entonces, después de muchísima lucha, en marzo de 2017 se aprueba la ley minerometálica. Fue un momento de alegría tremenda, abrazos, fue el recuperar también los nombres de hombres y mujeres que habían quedado en el camino, en fin, y pensamos, joder, hemos logrado algo que el mundo en general no tiene. No hay otro país en el mundo que tenga una ley tan clara de prohibición de minería metálica. Era algo que ubicó a El Salvador como un país con un nivel de compromiso, de protección por sus bienes naturales, ¿no? Pero no se bajó la guardia tampoco, porque se entendía que realmente la amenaza seguía presente. Y como dijo Álvaro en un momento, nosotros somos un país que el 80% de su población depende del agua que traslada el río Lempa, el cual nace en Guatemala, recorre 5 departamentos de El Salvador, compartimos frontera natural con Honduras a través del río también. Y ese río es finalmente el río donde va a ir a parar todo lo que en principio corra por descontrol, pero también porque la minería genera lo que se conocen como lagunas de cola, donde van a parar todos los lixiviados que se generan en el proceso de limpieza del oro, como decía antes, ¿no? Entonces, esa contaminación definitivamente iba a afectar a gran cantidad de la población. No había claridad tampoco desde los estudios de impacto ambiental que presentó la empresa del impacto que iba a tener sobre el agua. No lo aclaraban exactamente, así que lo que se hizo fue buscar otras voces a nivel técnico, científico también, que nos dijeran qué tan reales eran los datos que nos estaba planteando la empresa, y salieron muy mal, estudios muy mal calculados, parámetros no reconocidos a nivel internacional también para ese tipo de cálculos, y bueno, pues rompimos un poco la narrativa que tenían. Pero otro elemento que teníamos era que yo no soy alguien formado en temas químicos o en temas de geología o en temas de minerales, y la empresa venía cuando te enfrentaba y te decía, ¿y vos qué? ¿Vos qué sabés del tema? O sea, ¿quién sos vos para venir a decirme que la minería no es viable? Si no sos alguien que has estudiado del tema. Pero más allá de eso había un discurso político sobre conciencia plena del impacto que iba a tener en nuestra salud, en la salud no solo de las generaciones actuales, sino del futuro también. Entonces todo eso constituyó una posición muy clara desde la
desde la población en Cabañas. Se hicieron consultas y El Salvador es un país de muy de derecha en esa zona también, y las comunidades que se pueden reconocer como izquierda son menos, y entonces habían oportunidades en las que decían, son los de izquierda los que se oponen a los proyectos de minería, ¿no? Pero cuando se hicieron los sondeos, el 80% de la población, sea de derecha o de izquierda, dijo, es que esto va más allá de ser de izquierda o de derecha, va de defensa de la vida. Entonces hubo un posicionamiento muy fuerte de la población de la zona norte de El Salvador en relación a decir no a la minería. Ahora, había como alegría en 2017, pero como dije, nunca se bajó la guardia, y se sabía que este gobierno, desde que llegó, realmente sí tenía un interés muy claro por reactivar los proyectos mineros. Es un gobierno que puede decir que realmente está centrado o todo gira alrededor de una persona, que es el presidente Nayib Bukele, un showman y un tipo que le encanta que digan fue el primero que hizo tal cosa, ¿no? Como fue el primero que construyó una megacárcel, fue el primero que adoptó el Bitcoin como moneda nacional, fue el primero que habló de construir una Bitcoin City, siempre quiere ir al frente diciendo como yo soy un tipo que está en el ajo de las discusiones sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en noviembre del año pasado nos dijo prácticamente que era absurdo que El Salvador tuviera una ley tan restrictiva en cuanto a la extracción de oro, y que El Salvador, en apenas el 4% de territorio que había sido investigado, tenía o se podía proyectar una disponibilidad de 50 millones de onzas de oro. Entonces, claro, con esto de las tecnologías y los memes, ¿no? Era como corre descalzo por la tierra, que se te van a pegar en los pies un montón de oro, y cuando llegues a tu casa ya serás rico o serás rica también. Entonces empezó todo eso, pero también él sabe el poder que tiene el elemento religioso de la gente, y dijo, somos un país bendecido por Dios con todos los recursos que nos ha puesto bajo nuestros pies. Sería absurdo que no los aprovechemos y que no los explotemos con las tecnologías que tenemos hoy. Cuando se les preguntaba a los ministros cuáles son esas tecnologías que se pretenden usar hoy y que no tendrían el nivel de impacto que nosotros criticamos, nunca hubo claridad. Y el 23 de diciembre del año pasado, un día antes de Navidad, cuando toda la gente está pues más pensando en que mañana hago tamales o hago panes rellenos o voy a hacer pan en casa, una plenaria especial del Congreso salvadoreño derogó la ley de 2017 y aprobó una nueva ley general de minería metálica en El Salvador. Entonces, un retroceso tremendo que pues está pasando factura también, porque ya hay como más atención sobre las personas que desarrollan actividad de resistencia a proyectos. Y bueno, el centro de todo son beneficios económicos, ya que el Estado salvadoreño se ha metido en unas aventuras también bastante locas, como adoptar el Bitcoin como moneda nacional. Por ejemplo, más de 360 millones de dólares se usaron para comprar Bitcoin, pero además para montar toda una estructura tecnológica y una estructura física para el manejo del Bitcoin, algo que está tirado totalmente. La población no ha querido, no está abierta al uso de eso, pero bueno, son aventuras estilo casino a las cuales se lanza nuestro presidente, ¿no? Y bueno, pues siempre la promesa es habrá responsabilidad y habrá beneficios económicos. Algo que, bueno, es que de principio cuando piensas en un país que tiene un nivel de pobreza importante, pues puede parecer atractivo para mucha gente, pero no hay sustentos reales, ni siquiera claridad de cuáles serán esos mecanismos de extracción del oro, quiénes intervienen o cómo serán las lógicas de mitigación o las lógicas posteriores a las cuales se tendría que actuar en caso se desarrollaran estos
estos proyectos. No hubo ningún debate público, no se escuchó a nadie a nivel científico o técnico sobre el tema. Los diputados y diputadas llegaron, les dijeron hay que aprobar esto y a levantar la mano y a apoyar el botón, ¿no? Por cierto, en El Salvador a todos los diputados y diputadas se les dice puya botones, ¿no? Porque no discuten, solo llegan a apoyar un botón y a aprobar leyes y ya está. Pues bueno, ahora, al nuevo reto que nos enfrentamos es que en la etapa anterior a lograr la prohibición minerometálica en El Salvador, no teníamos al Estado como un actor interesado en la extracción minerometálica. Hubo momentos en el que algunos ministros de medio ambiente, aún siendo de partidos de derecha, se opusieron desde algunas normativas o algunas moras que pusieron a los procesos, pero ahora el Estado mismo entrará como inversor a un 50% en los proyectos. Puede parecer bien, el problema es de que no hay El Salvador no tiene una estructura jurídica lo suficientemente fuerte también como para garantizar que esto redundará en que, bueno, 50% de participación, 50% de ganancias que luego se invertirán en beneficio de la población, ¿no? Eso no necesariamente es así. Luego, el Estado pues está sin fondos por esas aventuras que ella comentaba, y ante la idea de que el movimiento social se movilice, actúe y todo, pues aprobemos una ley de agentes extranjeros, un nuevo elemento que dice que si tú eres una organización que discute o plantea a nivel público temas que el gobierno considera que pueden afectar la seguridad nacional, la integridad del territorio, ponen en peligro toda la institucionalidad, pues bueno, pues simplemente no te daremos registro y te aplicaremos a los fondos que manejas un 30% a todo lo que recibas en concepto de donación o de cooperación. Entonces, ¿quiénes han movido esto? Sí, son comunidades rurales, pero también hay muchas organizaciones no gubernamentales detrás de todo ello, las cuales ahora, hablando con Álvaro, le decía, las organizaciones están de bajo perfil muchas veces porque tienen el miedo de si voy de frente totalmente, ni me van a registrar en esa bolsa en la que están creando y todo fondo que me llegue será penalizado con un 30%. Entonces los liderazgos, las organizaciones están conteniéndose un poco. Luego el gobierno tiene una capacidad comunicacional tremenda. Yo me he encontrado aquí en el aeropuerto de Madrid un día una mujer que cuando vio mi pasaporte me dijo, del país de Nayib Bukele, y como que quería hablar y le dije, y me preguntó si yo estaba de acuerdo y le creo que tendríamos que tener un buen rato para discutirlo y voy un poco rápido, así que no me detuve y pasé, pero es un tipo que se ha proyectado, viene del ámbito de campañas comunicacionales, viene de las empresas que ofrecían servicios de comunicación a los gobiernos, es un tipo que se ha ofrecido como una especie de estrella pop que proyecta una lógica casi mesiánica de yo soy capaz de resolver muchas cosas, ¿no? Entonces hay una potente campaña constante en medios de comunicación. Y luego hay una opacidad total en cuanto a fondos, al manejo de fondos de parte del gobierno. Entonces, aunque estos proyectos generasen un nivel de ganancia, no se tiene realmente certeza de que tendrían un impacto en la vida de la población. Ahora, ¿qué tenemos como elementos nuevos y que creemos que son importantes tomarlos en cuenta? Mira, en otro momento se vio de que la minería casi era un problema de Cabañas en algún momento. Allá los de Cabañas, pues que vean cómo resuelven, pero en esta ocasión y tras fuertes procesos de sensibilización y comunicación, ha entrado un actor nuevo que es la juventud también, que ha mostrado desde algunos espacios públicos que son emblemáticos para el gobierno de El Salvador, como la Biblioteca Nacional de El Salvador, que han ido hasta ahí, desde ahí han proyectado rechazo, ha posicionado el tema en el país de una forma distinta, ya no se ve como un tema lejano. Hay un amigo cubano que dice que El Salvador es un país de primera, porque El Salvador tiene
casi la misma extensión territorial que Euskal Herria, me parece, 20.000 kilómetros cuadrados. No sé cuánto tiene Euskal Herria. Bueno, pero digamos, el chiste que él hace es que El Salvador es un país de primera, porque si mete segunda lo atraviesas demasiado rápido. Entonces, esa idea de ese proyecto de minería que pretenden hacer en el departamento de Morazán o en el departamento de Cabañas no está tan lejos de tu casa, no está lejos de tu comunidad, porque la cercanía es un concepto pues que en El Salvador es corto. Somos un país de veras que es súper chiquito, entonces todo lo tendrás cerca el proyecto que contamina, tendrás cerca lo que salga de ahí, que te seguirá jodiendo por muchísimos años también. Entonces esto ha generado creemos desde el movimiento social que ha generado una ruptura en la posición granítica de las narrativas de Bukele, porque incluso gente de su partido salió a decir: yo voté por usted, pero en esto no lo apoyo, y se vio en redes sociales, se hicieron distintas actividades y se observó que se ha roto un poco en la narrativa del gobierno. Y por último, sí creemos que el tema minero en El Salvador sí es un tema convocante, porque se ha conectado con el tema agua, se ha conectado con el tema de futuro también, y que convoca a más gente que solamente a los campesinos y campesinas que cultivan la tierra. Ha convocado a la universidad, ha convocado a iglesias, ha convocado a medios de comunicación, y que creemos que alrededor de ellos se puede generar definitivamente una propuesta potente que permita contrarrestar ese empuje tan fuerte que tiene el gobierno con financiamiento seguramente o con intereses extranjeros. Y en otro momento me preguntaban: ¿y quiénes tienen esos intereses? Porque normalmente es Estados Unidos, ¿no? Pues seguramente es Estados Unidos, pero ahí está China también, ahí hay otros países que tienen interés en el litio, en el cobalto, en el níquel, en el platino, galio, germanio y torio. Entonces, pues es que somos territorio de disputa también, entonces nos dejan como en el centro, ¿no? Jalando para un lado, jalando para el otro, y nosotros tratando de sobrevivir. Pero bueno, creemos desde las comunidades que todavía hay esperanza por construir comunidades distintas, y en Santa Marta pues hemos apostado por ello, hemos tratado de aprender de lo que hemos vivido, de formarnos, de mantener una posición coherente también de defensa de derechos humanos y de defensa de nuestro territorio, porque nuestro territorio es fundamental, porque no solo se trata del elemento tangible como tal del territorio, se trata lo que construyes alrededor del territorio, se trata de las redes que tejes, se trata de los recuerdos que tienes en ese territorio, se trata de lo que proyectas desde ahí. Y para nosotras y nosotros vivir en Santa Marta ha sido una lucha, porque somos una comunidad que salimos en los 80 porque el ejército nos sacó, y en plena guerra volvimos a nuestro territorio, y sostener esa idea de aquí somos y aquí es donde queremos vivir realmente es fundamental. Por eso hicimos una campaña que se llama Aquí vivimos, aquí resistimos, realmente porque es ese nuestro espacio, es ahí donde tenemos nuestros muertos, es ahí donde tenemos todos los recuerdos, y desde donde queremos proyectar también lo que aspiramos como comunidad. Y construir comunidad también es una apuesta política más allá del territorio, es un sentimiento de solidaridad, no solo con quienes habitan conmigo en Santa Marta, sino entender que la lucha por proteger ese pedacito de mundo que está ahí es finalmente también proteger el planeta Tierra y la vida en general. Y ya que Álvaro terminó con un poema, yo quería terminar con uno también. Y es un poema de un poeta salvadoreño que fue asesinado durante la guerra. Parece que, bueno, diferencias políticas ahí. Y es un poema de Roque Dalton. Y esto lo hago porque la solidaridad es fundamental
entre los diversos pueblos. Y él dice, yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a dejar esa imagen ahí, que yo creo que es muy inspiradora y habla también de todos esos territorios en resistencia. Y nada, nos hemos ajustado muy bien al tiempo, justo una horita hemos hecho. Tendríamos ahora un ratito para compartir, para preguntar, para reflexionar. No sé si tenemos por ahí un micro, o si no, yo creo que con que hablemos un poco alto nos oímos, ¿no? Así que nada, ¿quién se anima a participar? Yo no sé, si podéis hablar algo más igual para hacerme igual más, del tema de la radio y esto, ¿no? Que me ha parecido como una herramienta que ha sido bastante potente, ¿no? O sea, si puedes contar un poco más, o sea, del uso que se le da a las comunidades o qué tipo de contenidos creabais o... ¿Vamos saliendo con cada pregunta o cómo quieren que hagamos? Sí. Mi pregunta es súper aburridísima. A ver, una parte de la lucha que tenemos aquí tiene que ver con el uso de las herramientas jurídicas y era por ver cuáles son los puntos buenos que ha tenido vuestra lucha y los límites que ha tenido el uso de estas herramientas. ¿Alguna otra pregunta? Venga, pues vamos con esas dos y vais pensando si es alguna más para la segunda ronda. ¿Ah, sí, por ahí? Sí. Ah, vale, vale. A ver, creo que tengo, o he tenido hasta ahora buen sentido de orientación y tal, pero me sentía un poco desubicado, porque me daba la impresión de que estabais hablando de aquí, o no de Centroamérica, sí. Mencionabas el cambio de la ley de la minería de metales y tal, que se modificó un 23 de diciembre o algo así. Bueno, aquí el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables se aprobó provisionalmente el 20 de diciembre pasado. Por cierto, no se ha publicado en el boletín oficial, ¿no? Y luego, cuando hablabas, Álvaro, de las dos últimas diapositivas que has puesto, de las conclusiones y de, digamos, recomendaciones políticas, etcétera, tal, es que yo pensaba que no estaba en Centroamérica, con todas las salvedades de las distancias, sino que era perfectamente aplicable a lo que está ocurriendo aquí, un expolio de territorio, etcétera, en beneficio, en puro lucro de 4 empresas para una cosa que es tan innecesaria como el oro, porque no tenemos una necesidad de energía adicional, de energía eléctrica adicional, ¿no? Bueno, sin más, perdonadme un poco si la que he aprovechado, pero es que veía demasiadas similitudes, ¿no? Gracias, Juan. ¿Alguna más o empezamos a responder? Venga. Bueno, fíjate que yo soy muy orgullosamente santamarteño. me encanta hablar de mi comunidad. Y como dije, mi comunidad se formó como tal el 10 de octubre de 1987, cuando 1000 personas retornan desde un campamento de refugiados y refugiadas en Honduras. Yo nací en un campamento de refugiados y refugiadas también. Y el liderazgo histórico de Santa Marta, creo que hombres con muy poca formación académica, pero tenían una mirada humana muy estratégica también. Y después de la firma de los acuerdos de paz, en 1992, Santa Marta se planteó como 4 grandes líneas de trabajo. La primera fue garantizar la tierra comunitaria como un bien de todas y de todos, que se compartiera esa tierra.
garantizar comprar tierras para que luego todos y todas viviésemos ahí sin que fuese necesario tener una escritura de ese terreno donde viven nuestras familias y donde cultivan nuestras familias. La segunda fue garantizar la educación como un pilar central también, porque mi padre y mi madre estudiaron un primero o segundo grado y mis abuelos no habían estudiado nada. Entonces la educación se convirtió como en algo fundamental. El tercero fue constituir un medio de comunicación, porque como una comunidad retornada teníamos estigma, nos veían desde fuera con estigma, y se constituyó Radio Victoria, que es un proyecto de comunicación que nació en Santa Marta pero que luego tuvo que trasladarse hacia otro lugar por la condición geográfica. Era mejor transmitir desde ese punto. Y el cuarto fue constituir una asociación que es ADE Santa Marta para la gestión de solidaridad internacional. Pero el tema de la radio se convirtió en ese medio en el cual podías incluso conocer a quienes hablaban en la radio. Mis abuelos y abuelas pues escuchaban la YSKL y otras radios que habían desde la capital, ¿no? Pero nunca se imaginaron conocer al locutor, a la locutora de la radio. Entonces quienes hacían radio en Radio Victoria eran jóvenes de las comunidades y sobre todo de Santa Marta, y eso generaba que un campesino o una campesina fuese a la cabina de la radio para saludar y pedir una canción, X canción, ¿no? O pónganme la canción de feliz cumpleaños para no sé quién. Fue rompiendo la idea de los medios de comunicación como algo alejado de la vida de las comunidades. Estamos en la frontera y había gente que llamaba diciendo como avisando a quienes estaban al otro lado de la frontera que iban a llegar a tal hora al río y que le vinieran a esperar con las bestias. En principio, allá por el 98-99, la gente mandaba cartas a la radio y algunas así como grandes textos con saludos para toda la comunidad prácticamente, pero fue algo que cambió la idea del medio de comunicación y de quienes participaban del espacio de la cabina de la radio como personas cercanas. Y la radio ha sido un medio que ha permitido sensibilizar a través de diversas herramientas que ha tenido. No se trata de poner en este momento solo reggaetón, que no digo que no se pone, pero también se pone música de memoria histórica comunitaria que fue escrita en los campamentos, se pone música con un mensaje social distinto llamando a la participación, se tienen programas que hablan desde la lógica de derechos humanos, perspectivas agroecológicas, por ejemplo Mujeres para Mujeres, que es un programa donde se discute temas de mujeres, Contacto Juvenil para jóvenes o diversos programas. Y la radio nos permitió también ser creativas y creativos y ponerle chispa a esas radionovelas, ¿no? Construir ese tipo de productos para radionovela, para radio es complicado porque no es lo mismo ver algo en la televisión donde puedes usar imágenes y todo, a lo que se hace desde la radio, que desde la narración debes traer a la gente al escenario y que se sienta dentro de esa radionovela. Recuerdo que la primera radionovela que se hizo se llamaba La milpa está reventando. Era una alusión al tiempo de la cosecha, de recoger el elote y la alimentación, que es tan fundamental para nosotros y nosotras. Y la radio ha mantenido también una posición muy clara, alineada con la posición de las comunidades, defensa de los mecanismos de participación, defensa del territorio, defensa de los derechos humanos y de los sistemas digamos ecológicos que están a nuestro alrededor. La radio sigue siendo una voz muy potente realmente en el departamento de Cabañas, pero sí es cierto que muchas cosas han cambiado, ya no recibimos cartas, sino que la gente envía mensajes, ¿no? Pero sigue siendo muy coherente con esos llamados de ser un agente importante en la sensibilización sobre temas fundamentales para las comunidades, como el transformar la lógica de producción de agroquímicos a elementos más agroecológicos. Es un espacio de formación. Conozco mucha gente que ha pasado por la radio, conoció que le gustaba la comunicación, y mi generación sí ha tenido, por esa apuesta comunitaria de convertir la educación en algo central, tuvimos la oportunidad de ir a la universidad
algunas personas estudiaron comunicación y han vuelto y están en la radio también participando ya de una lógica profesional, pero fundamentalmente la radio es un espacio de voluntariado a esta altura. Y bueno, sobre la otra, mira, el tema de las leyes, bueno, en el caso de El Salvador, y yo creo que en general en el mundo, ¿no? Las leyes las hacen muchas veces sujetos y sujetas sirvientes a un mecanismo de poder que realmente es quien refleja en las leyes la mayoría de sus intereses muchas veces. En el caso de El Salvador no es que hayamos tenido como leyes que facilitaran la resistencia antiminera. Lo más central creo que fueron algunas comunicados, resoluciones internacionales que se obtuvieron en solidaridad, el nivel de atención que había sobre el caso, pero las leyes sirvieron en nuestro caso en concreto para criminalizar. Santa Marta actualmente enfrenta, por ejemplo, que 5 de sus líderes con voces más potentes contra la minería y que mantuvieron después de 2017 una posición muy coherente diciendo la minería no ha terminado en El Salvador, esto sigue pendiente y en cualquier momento va a reventar de nuevo. 5 personas que por su planteamiento ahora mismo están criminalizadas y judicializadas también. ¿Y qué dijeron que habían cometido estas personas? Nosotros somos una comunidad de exguerrilleros y exguerrilleras también, o sea, somos gente que participó durante la guerra. Y lo que dijeron fue, estas personas cometieron delitos de lesa humanidad durante la guerra, les pusieron ahí un homicidio y los han tenido judicializados por 3 años. Ahora desde enero de 2023. Ahora en julio dijeron que no hay, en octubre del año pasado ya había una resolución que decía no hay ninguna prueba de la participación de esta gente en estos hechos, y lo dijo un tribunal, lo dijo un juzgado. Aún así volvieron a criminalizarlos y ahora en julio, a finales de julio, otro tribunal dijo no hay ninguna prueba de la participación de estas personas en los hechos que se le acusan. Sin embargo, todavía dicen se puede seguir por la línea civil y esas personas, aunque penalmente no tienen ninguna responsabilidad, el Estado está pidiendo que esas personas paguen financieramente a las familias por algo que no han hecho. ¿Y por qué están criminalizados? Porque son personas que han sido coherentes con su posición de defensa de territorio. Entonces las leyes no han sido necesariamente nuestras mejores aliadas en ese sentido. La ley de prohibición minero-metálica sí que la veíamos como que era un elemento que nos ubicaba en una posición buenísima realmente de protección de los bienes naturales, pero no estaba al servicio de los grandes intereses. Por lo tanto, ese tipo de leyes hay que tumbarlas, ¿no? Hay que tirarlas porque no ayudan a que logren sus intereses financieros. Y a mí, con lo que planteabas, a veces creemos que, como dije al principio, que venimos desde el sur global y venimos con un montón de conflictos y con problemáticas, ¿no? Pero conociendo ya un poco aquí, digo, joder, es que aquí también tienen unas algo buenas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante intercambiarlo también, porque a veces cuando hemos venido, yo vine alguna vez antes a exponer también, pero solo exponía, no escuchaba también, no habían los espacios. Ya cuando yo estuve viviendo acá un tiempo mientras estudiaba y fui conociendo un poco más, conociendo cuestiones, por ejemplo, alrededor de Bilbao, como la destrucción del Bolinchu para la construcción de la carretera, en fin. Entonces dice, es que también aquí hay muchas luchas y también es importante que nosotros en el sur global las conozcamos, porque decimos, mira, no es tan ideal también a lo que el modelo lleva allá, en eso que desde la jerga del capitalismo y del modelo neoliberal nos dice, a eso hay que ir, a eso tenemos que apostarle, pero aquí los conflictos están a la orden del día también. Entonces ya estamos hablando de conflictos que están en el norte, en el sur, y que parten de la misma lógica de todo lo que esté en la tierra y es posible explotarlo para generar riqueza, hay que extraerlo. Hay que explotarlo. Entonces,
creo que los pueblos también deben intercambiar en cuanto a esas luchas que aquí se tienen también, y que en algún momento pues desde aquí también vayan, no solo para conocer los problemas que tenemos allá, sino también para que nos lleven sus preocupaciones quizás también de los retos que se enfrentan aquí, ¿no? Gracias, Jaime. ¿Alguna contribución más? ¿Comentario? Yo sí que quería compartir quizás de mi viaje. Yo cuando me preguntaban, sí que yo me quedé con la experiencia de El Salvador. Sí que me pareció de los 3 países quizás la más heladora, porque era la que veía que más directamente interpelaba nuestra realidad. Yo creo que a día de hoy los niveles de violencia, los niveles de ausencia de Estado que hay en Guatemala, que hay en Honduras, desde luego son objetivamente quizás más inhumanos, no sé, igual es un atrevimiento, pero lo que vi en El Salvador es que era un escenario más europeo, más traducible, más... Me podía imaginar todo esto venir. Quizás allí se había utilizado una problemática que durante mucho tiempo era real, que era la problemática con las pandillas, pero aquí ya empezamos a escuchar también en torno a cómo se criminaliza la inmigración, cómo se validan ciertos discursos, cómo a poco, en base a escuchar, se empiezan a generar discursos que operan en el mismo nivel que la realidad, y cómo al calor de eso pues empiezan a aparecer también planteamientos políticos. Y yo escuchaba lo que pasaba allí. Allí quizás no estaba viendo los niveles de asesinatos, podríamos decir, que podría haber en Honduras, pero sí que veíamos que nos decían que ya llevaban 80 periodistas exiliados cuando estábamos allí. Y el tipo de prácticas, el tipo donde realmente había leyes de excepción, donde la propia urgencia del momento parece que invitaba a poder ser un poco laxos en todo eso que comúnmente hemos llamado como derechos democráticos. Entonces yo lo vi también como un aviso de que allí había algo que sí que pegaba, ¿no? Que podía encajarse muy bien, y bueno, pues estamos también pendientes de ver realmente cómo se vayan dando cosas por allí, mandaros también todo nuestro ánimo, y nosotros también intentar, no sé, utilizar también vuestra experiencia para intentar plantear resistencia frente a ese auge de los totalitarismos, la extrema derecha y demás formas de lo que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Sí que quería comentar eso, porque realmente tocaba tuétano la experiencia allí en El Salvador. No sé si hay más. La verdad es que de tiempo muy bien, vamos a hacerlo en 1 hora y media, que era un poco el objetivo. No veo caras muy cansadas. Pues si os parece, no sé si Jaime quieres decir algo más. Bueno, solo muchas gracias por el espacio, por tu tiempo para escuchar. Siempre creo que cuando nos reunimos personas o cuando nos reunimos un grupo, pues siempre demuestra que hay un nivel de esperanza, por un lado por conocer, por solidarizarse también con otras luchas, que son luchas al final de cuentas por la vida, o sea, que son luchas de todas y de todos y de todes. Por cierto, ya nos prohibieron el lenguaje inclusivo en El Salvador también. La ministra de Educación ha dicho que ya no se puede hablar así en las escuelas. Han puesto a una ministra que es una militar en el Ministerio de Educación, y ha dicho que a las nuevas generaciones ya no hay que hablarles de esta locura de decir nosotros, nosotras, nosotros. Ya no. Eso no va, porque es ideología de género. Y bueno, para que vean un parámetro más, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, por hacer el espacio para venir, y bueno, si en el futuro seguro nos podemos encontrar de nuevo, y por allá les esperamos si vienen también. Gracias.